hidratación. Eso. Bueno, entonces con una acetona. Bueno, tenemos una acetona y vamos a hacer reacciones de hidratación. Resulta que la hidratación de aldehídos y cetonas depende del pH. Es decir, hay una hidratación que ocurre en medio acuoso y bueno, aquí una aclaración. Siempre que nos hablen de reacciones de hidratación o reacciones de hidrólisis, listo. Siempre nos están sugiriendo que el solvente, pues va a ser agua. Listo, siempre, sin excepción. Claro que si ustedes se lo preguntan y me lo preguntan, yo les voy a decir que sí. Resulta que hay ocasiones donde el compuesto orgánico que deseamos utilizar, que deseamos ya sea hidrolizar o hidratar, no es suficientemente soluble en agua. Entonces, bueno, a propósito, me están escuchando bien. O sea, fuerte y claro. Sí, señor. Entonces hay ocasiones donde el Sí, compuesto muy bien. orgánico que queramos utilizar no es suficientemente soluble en agua. Entonces, ustedes se preguntarán ahí, profe, entonces ahí qué hacemos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, en conjunto con el agua, utilizar otro solvente que sea soluble, valga la redundancia, que sea muy afín con, digámoslo mejor así, que sea muy afín con el agua. ¿Listo? Y que adicionalmente tenga muy buena afinidad con moléculas orgánicas. ¿Listo? Ustedes se preguntarán qué ejemplos tenemos al respecto. Pues tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el caso del tetrahidrofurano. ¿Listo? Tenemos el caso del éter etílico. ¿Listo? Tenemos el caso del pirrol, por ejemplo. Y así sucesivamente. La estructura del tetrahidrofurano es esta. La estructura del éter etílico es esta. Y la estructura del pirrol es esta. Esa es su estructura. Entonces, de esa manera, ¿qué les estoy diciendo de fondo? Pues hombre, cuando estén resolviendo un ejercicio de síntesis orgánica, pues no se enreden tanto. Listo. Porque, por ejemplo, yo creo que fue para el tercer parcial. Yo les puse algo ahí que seguramente les los confundió en una de las reacciones. Entonces, por eso, no se dejen confundir tan fácil, hombre. Bueno, entonces el mismo principio que siempre. Identifiquen quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo. Ya uno. El nucleófilo debe ser el carbono que está enlazado al oxígeno. Al contrario. ¿Sabe por qué? Porque es que el oxígeno es más electronegativo.
Entonces el oxígeno se comporta como un nucleófilo, mientras que el carbono como un electrófilo. Bueno, entonces ahí ya identificamos el nucleófilo. ¿Y quién va a ser el electrófilo? Uno de esos hidrógenos. Uno de esos hidrógenos, muy bien. Entonces, identificados ambos, nucleófilo y electrófilo, ya con eso podemos comenzar la reacción. Entonces, este man viene, el oxígeno viene y desprotona al oxígeno del hidrógeno. Listo, y llegamos a esto. Ese oxígeno quedará ganando o perdiendo electrones. Queda perdiendo Queda perdiendo. ¿Y eso lo representamos de qué manera? una carga positiva. Poniéndole una carga positiva. Muy bien. Listo. Pregunta, ¿aquí podremos hacer resonancia? Sí, con el doble enlace. No. Claro. Entonces hágale. No me espere. Va quedando algo como esto. Algo así. Listo. Bueno, de la reacción anterior, ¿qué más nos quedó como producto? Bueno, de la primera reacción. Agua. Agua. Exactamente. Y en ese carbocatión, ¿qué tenemos? ¿Un electrófilo o un nucleófilo? En el carbocatión, ¿qué tenemos? ¿Un electrófilo o un nucleófilo? Un electrófilo. Exactamente. Y el oxígeno del agua se puede comportar como un nucleófilo. Sí, claro.
Exacto, entonces tenemos identificado nucleófilo y electrófilo y lo que debemos de hacer entre los dos es enlazarlos. ¿Si ven cómo es de fácil ir deduciendo un mecanismo? Que es lo que yo les vengo diciendo desde hace mucho rato. No hay tanta necesidad en memorizar todo, memorizar tanta cosa. Eso sí, memorice lo más fundamental, lo más importante y ya, eso es todo. Bueno, y ya para terminar, pues para poder quitarle la carga positiva a ese oxígeno, pues vamos a utilizar una molécula de agua. De esta manera. Es decir, que lo que hay que hacer es una desprotonación. Y notarán que este mecanismo es reversible todo. Y listo. Así nos queda. Es el alcohol así como está. Pertenece a una subfamilia de los alcoholes que se llaman los dioles. Listo. Siempre que encontremos esto así, dos alcoholes enlazados al mismo carbono, eso es un diol. ¿Y eso de qué nos puede servir? Pues a ver, si usted necesita obtener un aldehído, una acetona, y le están poniendo a trabajar en el laboratorio con un diol, usted ya sabe que a partir de ese diol, porque es que todo este mecanismo es reversible, utilizando agua y un pH ácido, pues puede obtener el respectivo aldehído o cetona. Yo no he guardado esto. Guardémoslo. Uy, 7 ya. Grupo uno. Más opciones. Examinar. Febrero 7. 400861-1. Ujú. Y guardemos. Bueno, hagamos otro ejemplo de hidratación, en este caso con condiciones completamente diferentes, utilizando no un pH ácido, sino un pH alcalino. Y lo mismo, vamos a deducir el mecanismo. Bueno, entonces a diferencia de la reacción anterior, en este caso no inicia la reacción H3 o más, igual no tiene sentido porque el pH es alcalino, es básico, sino que vamos a utilizar OH menos. ¿Listo?
Entonces queda allí más que claro que ese oxígeno con carga negativa va a ser el nucleófilo. Listo. Es más, yo no sé por qué nosotros no ponemos esas notas. Vea, pongamos esas anotaciones ahí. Este es el electrófilo. Listo. Mientras que este oxígeno acá es el nucleófilo. Listo. Entonces en este caso queda más que claro que este oxígeno, como les decía ahorita, con carga negativa, ese es el nucleófilo. Listo. ¿Quién será entonces el electrófilo? Se lo digo ahorita, el mismo carbono, el mismo electrógeno. Ese carbono. Y pongámoslo ahí. Entonces este man de acá es el electro. Entonces como ya identificamos ambos tipos, ya lo que debemos de hacer es enlazarlos y ya lo mismo de siempre. Solo que ahí está haciendo falta algo, ¿qué será? Eliminar el doble enlace. ¿Por qué será que hay que eliminar ese doble enlace? Por la valencia del carbono. Ajá. Es que el carbono solamente soporta máximo 4 enlaces, entonces eso nos obliga a romperle el enlace aquí con el oxígeno. Y en esa dirección, ¿por qué? ¿Por qué en la dirección de ese oxígeno? Que los electrones vuelven al oxígeno. ¿Pero por Por eso qué? queda con carga negativa. Por la electronegatividad, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Ajá, esa es la razón. Bueno, y entonces para terminar, adivinen qué vamos a hacer con esas dos cosas. Vamos a desprotonar el agua. Es correcto. Y de esa manera, pues ya logramos, de esa manera logramos entonces estabilizar o eliminar o neutralizar, como lo quieran entender, la carga negativa de ese oxígeno. Y ya. Ah, el producto final es el mismo. Es correcto. No importa las condiciones del pH, de pH, el producto final en la hidratación de un aldehído o una acetona es siempre el mismo. Eso es independiente. Cosa que no sucede, por ejemplo, con las reacciones de hidrólisis de los derivados de ácidos carboxílicos, que esas sí dependen del pH. O sea, no solamente para que se efectúe la reacción, sino que, por ejemplo, cuando usted hace alerta de spoiler, cuando usted hidroliza una amida en condiciones ácidas, obtiene un ácido carboxílico.
pero si lo hace en condiciones alcalinas, obtienes un carboxilato, no un ácido. En este caso no tenemos ese problema. Ajá. Bueno, entonces hagamos otro ejercicio. Recuerden que acá no vamos a hacer estrictamente hablando todas las reacciones. Hacemos, primero que nada, pues las que ustedes me soliciten. Y segundo, pues las que yo vea más relevantes. O sea, ¿cuál deberíamos de hacer? La de formación de acetales. Ahorita trabajamos con una acetona, trabajemos enseguida entonces con un aldehído. Profe, ¿me repite cómo se llama esa reacción? Por favor. Las dos anteriores, puesta, Las dos anteriores fueron hidratación, ajá, ¿cierto? Y esta es. formación de acetales. Ujú. Listo, y de nuevo, ustedes me van a ayudar a deducir el mecanismo. Para la formación de acetales necesitamos de inicialmente un aldehído o una acetona y necesitamos de un alcohol. Listo. Yo aquí se les voy a enseñar el ejemplo con un alcohol. No quiere decir que solo se puede hacer con ese. Listo. Que yo no sé por qué los estudiantes a veces uno les pone metanol y ya después juran y perjuran y meten la mano al fuego de que no, como el profesor lo hizo con metanol, entonces solamente puede hacer con eso. No, hombre, recuerden que yo aquí siempre les traigo son ejemplos. Bueno, entonces hagámoslo con isopropanol. Misma historia que ahora. ¿Quién será el nucleófilo? ¿Quién será el electrófilo? El nucleófilo debe ser el oxígeno del, del qué, ¿cómo se llama eso? Del Ese alcohol. H3 del alcohol, sí. Listo. Y el electrófilo, carbono enlazado al oxígeno. Ujú. Entonces este va a ser el nucleófilo. Y este carbono de acá, por las razones que ya sabemos, pues va a ser el electrófilo. Listo. Entonces, de nuevo, si ya los tenemos identificados, enlácelos. Y por lo mismo que decía ahora Jonathan, estamos obligados a romperle el enlace pi al oxígeno. Listo, entonces de esa manera, ese oxígeno nos va a quedar con carga negativa
Y hagamos una cosa. Ese hidrógeno es mejor desplazarlo hacia arriba para de esa manera. Bueno, no quedó muy bonito, no, pero es lo que hay. Ese oxígeno, ¿por qué quedó con carga positiva? Porque el oxígeno fue el que aportó los dos pares de electrones, entonces queda perdiendo un electrón. Es correcto. Entonces miren que tenemos dos oxígenos con cargas opuestas. Eso hay que solucionarlo. ¿Cuál solucionamos primero? Y si lo estoy preguntando, lo que les quiero decir de fondo es que no importa con cuál siga. Pues cuál solucionen primero. Si la carga positiva o la carga negativa. Ahí no va a importar. La positiva. Listo. Entonces para la positiva necesitamos de una molécula de agua. ¿Para qué? Pues para hacer lo que ya hemos hecho varias veces, que es una reacción de desprotonación. De aquí vale la pena hacer una anotación que va en el siguiente sentido. Vea. Si usted lo que ve para hacer a continuación es precisamente una desprotonación, entonces, ¿qué utiliza usted ahí? Porque si usted para hacer una desprotonación necesita de un nucleófilo. Entonces, la pregunta es ¿cuál? Entonces, todo va a depender. Si el solvente es agua, como en este caso sí es agua. Sí, como en este caso, entonces tenemos dos opciones. O que sea el agua o que sea un ion hidroxilo. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender del pH en el que estemos trabajando. ¿Listo? Por lo general, y es bueno que lo copien por ahí a un lado, en estas reacciones de formación de acetales, el pH es neutro inicialmente. Que después con el avance de la reacción el pH se vuelva ácido, eso es otro asunto. ¿Listo? Entonces, dicho eso, en este caso, el nucleófilo que se debe utilizar para promover la desprotonación de ese oxígeno con carga positiva es precisamente una molécula de agua. ¿Listo? Bueno, y si usted no quiere hacer una desprotonación, sino que lo que quiere hacer es una protonación. ¿Y yo por qué les estoy hablando de protonaciones? Les pregunto yo. ¿Por qué les estaría hablando de una protonación? Pues yo me imagino que estamos hablando del oxígeno negativo. Ajá, porque yo ya me adelanté. Porque es que yo me adelanté un poco precisamente para pensar de una vez en el oxígeno negativo. Listo. Y la forma más fácil en este caso de poder eliminar esa carga negativa de ese oxígeno es precisamente a través de una protonación. Entonces, misma historia. Si usted lo que quiere hacer es una protonación, listo, entonces ahí tiene dos opciones. Y de nuevo, eso de que va a depender del pH del medio. Listo.
Entonces, usted tiene como opciones utilizar o una molécula de agua, nótese el comportamiento ambivalente del agua, ¿listo? O utilizar, vamos a ver si me da para escribirlo ahí, sí, sí me da. O utilizar una molécula de hidrógeno, ¿listo? Tenemos esas dos opciones. En este caso vamos a utilizar la segunda opción. ¿Por qué? Porque miren que de la reacción anterior de esa desprotonación se nos produce una molécula de hidrógeno precisamente. Entonces aprovechemos eso para tal efecto. Uy, este semestre sí hay conciertos, hombre. ¿Qué tal que hubiera mucha plata? O será parecer mío. No, de que hayan conciertos es porque hay plata. Es que la gente, o sea, no sé, la gente me parece que terminó muy bien el año, porque lo que se ha movido es mucho. En algunos sectores, en otros no tanto. Pues no sé, porque los indicadores económicos son muy positivos. Si veo, por ejemplo, que ayer la libra de café ya llegó a $4. Ah, pero eso ya es un caso muy particular. Ah, listo, y llegamos ahí. Entonces, ¿con qué continuamos? Pues a ver, vamos a utilizar otra molécula de hidrógeno. Listo. Yo no les había dicho el pH en el que se hace esta reacción. ¿Cierto que no? Resulta que esta Estamos reacción... hablando que era un pH neutro y se va volviendo ácido. Ajá. Sí, no, pero recordé que el pH para esta reacción es ácido. Aquí el pH tiene que ser menor que 7. Si es que ahorita me quedé pensando en eso. Y recordé precisamente eso. Sí, eso depende del sector económico del que estemos hablando. Claro que es que si usted se va a mirar la cantidad de empresas que tuvieron que cerrar el año pasado, le da un infarto. Pues la verdad, pues es obvio que siempre hay unos que se afectan, otros que no, pero para eso están los indicadores económicos, que son Mm, los que engloban todo el sector. Y si usted va y mira los indicadores económicos, y obviamente todo dicho desde afuera, porque acá los medios son muy sesgados. Siempre han hablado de que, por ejemplo, Colombia en el final de año tuvo una de las mejores economías de América Latina. mm, Y por ejemplo, también se nota en la cifra de desempleo que para mí es vital. Porque cuando la cifra de desempleo está baja, sobre todo en Medellín, como ahora está pasando, ujú. los que se valorizan son los trabajadores. Y es muy difícil para las empresas conseguir nuevos trabajadores. Ahora tienen un problema grande. Vea usted, está bien, pero ¿por qué problema grande? Porque no hay muchos trabajadores. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo donde se maneja el tema del sector textil y cada rato están montando ofertas laborales y vuelven y montan la oferta laboral
y se da cuenta uno que para las empresas no está siendo tan fácil conseguir empleados. Eso es muy bueno para el trabajador. Y el trabajador es las mayorías. Si a eso vamos. Claro que ahí hay que hacer un contraste. Eh, ahorita sigo con la idea. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder aquí a continuación? Vea. Típico de este tipo de reacciones. Cuando usted coge un oxígeno eh, y lo protona, como ocurrió con este oxígeno de acá, que inicialmente era este oxígeno. Bueno, yo lo debería poner con colores diferentes para que no se confunda. Vea, este oxígeno con este oxígeno. ¿Qué fue lo que se hizo? Vea, inicialmente se lo enlazó a un hidrógeno y después lo enlazamos a otro hidrógeno. Listo. Cuando se hace esto, mire que ¿qué es lo que se está tratando de formar ahí? Una molécula de agua. Listo. Ese tipo de reacciones lo que nos lleva a pensar es que se está induciendo a ese oxígeno para que se convierta en un muy buen grupo saliente. Listo. Entonces usted una vez que lo forme, sáquelo. Vale. Entonces le Y se va decía, así sin más. ¿cómo? Se va así sin más. Después de Sí, haberse formado el, sin ningún tipo de influencia. ujú, sí, él se puede ir. Igual recuerde que todo este mecanismo es reversible, entonces usted tiene la opción de sacarlo o no sacarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted contrasta eso con el hecho de que una misma oferta laboral usted la tenga que ofrecer, o bueno, que usted un puesto lo tenga que ofrecer seguido, 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 y le voy a dar un panorama diferente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno, o usted está solicitando mucha tecnificación para su cargo, listo. O, y eso estaría entrelazado con lo otro, con lo que viene. O quiere decir que ¿qué qué? Joder, madre, se me olvida el término. O quiere decir que su población objetivo no está suficientemente tecnificada. Es decir, que no cumple con los requerimientos mínimos de su ¿qué? Convocatoria. Y eso mirándolo desde otro punto, eso no es tan bueno. Pues la verdad, pues primero que yo veo el asunto desde el punto de vista del trabajador, porque el trabajador es la mayoría. Y segundo, que pues estoy hablando de que es el sector de la confección, Mm, es el sector productivo que más ha movido históricamente a Medellín. Y acá, obviamente, por eso hay mucha gente preparada para ese tipo de cargos. Que las empresas o este tipo de empresas no encuentren trabajadores fácil, significa que están ocupados. Y eso es muy bueno para el trabajador porque lo valoriza. El caso contrario que sucede cuando la cifra de desempleo está alta. ujú, Por ejemplo, cuando en la anterior administración de Federico Gutiérrez, él entregó la tasa de desempleo en un 13%. ujú, Eso para el trabajador es malísimo. Y ahí es cuando las empresas dicen, es que si usted no quiere trabajar por eso, allá afuera hay gente haciendo fila para reemplazarte. Eso
es precisamente lo que se evita cuando la cifra de desempleo está baja, como ahora. Por ejemplo, en Medellín la cifra de desempleo está en 7.5 y eso que ha venido subiendo. Ujú. Mm, Está bien. Ah, hay que terminar esta reacción. Entonces, para hacerlo, ¿cuál de las dos estructuras de resonancia es la mejor? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿La primera o la segunda? ¿La del carbono positivo o la del oxígeno positivo? Yo creo que la del carbocatión. Esa es la mejor, ¿cierto? Entonces con esta es que hay que trabajar. Pues, ¿qué va a suceder aquí ya para ir terminando? Pues algo muy sencillo, vea. Una molécula de isopropanol, que es el alcohol que se está utilizando en este mecanismo, actuando como nucleófilo, pues va a venir y se va a enlazar al carbono con carga positiva. Y entonces acá vamos a ir llegando pues a lo siguiente. Se nos va a quedar por acá ese oxígeno, que a propósito va a quedar con carga positiva. Nos quedó todo remontado, hombre. Llevémoslo más bien para el otro lado. Listo. Entonces miren que ahí ya nos enfrentamos a tener que quitar esa carga positiva de ese oxígeno. Y eso se hace pues a través de una reacción de desprotonación. En este caso, dado que el pH es ácido, listo, y nos regresamos para el principio, para hacer la desprotonación, entonces vamos a utilizar una molécula de agua. Listo. De esa manera. Entonces, de esta forma llegamos al final de esta reacción. Y listo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vea. Vemos un éter por acá, vemos el mismo éter por acá, ambos enlazados al mismo átomo de carbono. Y eso pertenece a la familia de los acetales.
¿Ves? A mí se conectó y no saludó. Sí, porque me acaba de levantar. Ah, no, muy mal hecho. ¿O fue que le tocó turno de noche? No, pero me olvidó poner la alarma. Ah, bueno, al menos despertó. Tarde, pero llegó. Bueno, entonces a lo que terminen de copiar me avisa. Para que hagamos otro ejercicio. A ver, yo veo una cosa. Tendríamos una, dos, tres, cuatro clases. Ácidos carboxílicos, derivados. Así. Vamos bien de tiempo. Profe, se congeló. No, no me congelé. Los estoy esperando. Yo aquí los estoy esperando. Seguimos. Digan que sí. Bueno, hagamos este otro mecanismo. El de la reacción de Wittig. Bueno, entonces para la reacción de Wittig eh, necesitamos, ya les voy a decir, necesitamos de una reacción inicial que coincide precisamente con el mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular, el SN2. Es una reacción que en su momento yo no se las quise mostrar. Listo. Precisamente ¿por qué? Porque igual en este punto pues había que verla otra vez. Listo.
Entonces, a ver, aunque la literatura, bueno, el libro nos sugiere utilizar bromometano, me he dado cuenta que no necesariamente hay que utilizar ese halogénuro de alquilo. Ustedes dirán, por usted que está hablando, estoy hablando de lo siguiente. Bueno, entonces vamos a utilizar una cosa que se llama fosfonio, que es básicamente esto. Acá necesito un enlace, para acá necesito el otro. ¿Y eso porque no predice? Listo, ahí está. Listo, tenemos ahí el fosfonio. Pongámosle nombre por acá. Entonces el fosfonio lo vamos a poner a reaccionar mediante un mecanismo de SN2 con un halogénuro de alquilo. Que noten ustedes que el fosfonio ya de entrada tiene una buena tensión estérica asociada con su propia estructura. ¿Listo? Entonces entiendan que aquí el fosfonio pues está trabajando como un nucleófilo. ¿Listo? Y en este caso pues el átomo de carbono que se enlaza directamente al halógeno, del halogénuro de alquilo que vayamos a utilizar, pues es el que va a actuar como electrófilo. Entonces, aquí viene lo que yo les decía, y es que usted, pues en realidad puede utilizar cualquier halogénuro de alquilo, siempre y cuando esto de acá no tenga mucha tensión estérica asociada con su estructura. ¿Listo? Esto lo deberíamos de poner por acá. Entonces, esto de acá no debe tener tensión estérica asociada. Listo. Entonces, pongamos un ejemplo acá. A ver, por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento. El que sugiere o el que muestra el libro para utilizar es el bromometano, ¿cierto? Sin embargo, pues se puede utilizar cualquier otra cosa, hombre. Listo. Por ejemplo, y es lo que vamos a hacer. Creo que ahí quedó como feito, te lo voy a volver a dibujar. Listo. Noten que ahí tenemos el 1-bromopropano y esa estructura no tiene mucha tensión estérica asociada con la misma. Listo. Entonces, en principio, pues no tendríamos mayores dificultades en usarlo. Listo. Yo les decía ahorita que precisamente el átomo de carbono, que en este caso se enlaza al bromo, va a actuar como electrófilo. Listo. Si ya sabemos cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo, entonces lo mismo de siempre. Enlácelos. Solo que en este caso la formación de ese enlace va a causar la salida automática del bromo.
Iremos a ver a qué llegamos. Pues no, en lugar de ponerme a dibujar tantos enlaces, vea lo que hacen los libros. Entonces serían uno, dos, tres. Listo. Aquí el fósforo queda con carga positiva y formando un enlace iónico, aunque queda difícil, con el bromo en este caso. Después, ¿qué ocurre? Preguntarán ustedes. Pues va a ocurrir lo siguiente. Vamos a utilizar un nucleófilo muy especial. Uno, dos, híjole. Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a utilizar el butilitio como nucleófilo. Y como solvente aquí en esta etapa reactiva se utiliza tetrahidrofurano. Listo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues va a suceder esto, vea. Sucede que el butilitio, específicamente hablando, el átomo de carbono que se enlaza al litio, actuando como nucleófilo, nos va a favorecer la desprotonación de ese átomo de carbono que se enlaza directamente al fósforo con carga positiva. Listo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que ese átomo de carbono va a terminar cargado negativamente. Lo que terminen de copiar me avisan. Que yo sé que esto está como grandecito, entonces... Profe, ahí en el litio, eso es una región pobre de electrones. Claro, eso es típico de los metales. Y más si están hacia el lado izquierdo de la tabla periódica. Lo que terminen de copiar me avisan.
Listo. Bueno. Se nos va a quedar una cosa muy rara. No se vayan a asustar por eso. Listo. Entonces nos va a quedar, vea. 1, 2, 3, 4. Yo lo hice con 4, ¿cierto? O con solo 3. Con 3 nada más. 1, 2, 3. Y este átomo de carbono acá nos queda con carga negativa. Listo. ¿Qué va a suceder con el litio y con el bromo? Díganmelo ustedes. Un enlace iónico. Exactamente, van a terminar formando una sal. Listo. ¿Qué sería el bromuro de litio? Así de sencillo. Bueno, y esa es la etapa inicial del mecanismo. Ahora sí viene el mecanismo como tal. ¿Quieren que usemos un aldehído o una acetona? A ver, Nicole, escoja usted, si es que todavía está por acá. Un aldehído. Un aldehído, listo. ¿De cadena abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, listo. Tan cerrada. Eso va a quedar muy feo. Si alguna cosa le echan la culpa a Nicole. No, mentiras, para eso estoy yo. ¿Para... ¿Para qué? Para solucionar cualquier inconveniente. Listo. Esta etapa es reversible. Listo, pregunta. Misma pregunta que siempre. ¿Quién es el nucleófilo? ¿Quién es el electrófilo? Profe, yo creo que el electrófilo va a ser el carbono que está enlazado al oxígeno en el aldehído. Exactamente, estamos de acuerdo. Entonces pongamos la idea. Este man de acá es el electrófilo. ¿Y el nucleófilo quién será? Los enlaces libres del otro lado, ¿no? Los electrones libres, perdón. Es el carbono que quedó con la carga negativa. Y entonces, ¿qué hacemos entre los dos? Pues lo mismo de siempre. Enlace a las dos cosas. Si ustedes se lo preguntan, yo les voy a decir que sí y no les voy a replicar. Esta vaina está quedando muy fea, pero no importa.
opción de derrotarlo. Qué mala persona. Listo, ahí está. Que necesito ubicar primero ese anillo. Listo, nos queda por acá el fósforo, por acá arriba con un enlace, por acá con otro. Lo voy a alargar. Uno, dos, tres. Entonces, este carbono de acá que actúa como nucleófilo termina enlazado a ese carbono, que forma el aldehído, que sería este carbono acá, que se enlaza por un lado a un hidrógeno. Y, híjole, no me conviene ponerlo ahí. Ya les voy a decir por qué. Ese oxígeno que va a quedar con carga negativa. Por otro lado, a la cadena carbonada. Eso. Profe, quedó chueco, no hay problema. Para eso estoy yo acá, para arreglar esas cosas. Y por acá es hidrógeno. Y ahí vamos. Yo creo que ustedes ya están en capacidad de decirme qué hacemos a continuación. Profe, es protonar el oxígeno. ¿Cuál oxígeno? El negativo. ¿Y para qué lo vas a desprotonar si no tiene enlazado un hidrógeno? Mm, Vea, no le dé vueltas al asunto. Ese oxígeno tiene carga negativa, ¿cierto? ujú, Y el fósforo tiene carga positiva, ¿cierto? ujú. Piensa en lo siguiente, ¿por qué ese fósforo tendrá carga positiva? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Quién es el que canta? Ah, sí, Rudy. No. Rudy La Scala. Sí. Profe, ¿Qué hubo? se me ocurren dos ideas. Cuéntenos. Primera, Mm. ese oxígeno, los electrones libres que tiene forman un enlace con el fósforo. Opción 2, esos dos electrones del oxígeno regresan a formar un enlace doble con el carbono y hay que sacar ese hidrógeno de ahí. La segunda es inviable. ¿Por qué? Porque a este átomo de carbono, se lo voy a seleccionar, a este carbono no se enlaza un buen grupo saliente. De esas dos cadenas carbonadas y ese hidrógeno, los tres Los... son pésimos grupos salientes. Ok. Esa es la razón. Pero es que no me han respondido la pregunta que yo les hice inicialmente.
porque el fósforo ha perdido electrones. ¿El fósforo trabaja con valencias de qué? ¿Con qué valencias? Yo les digo, 1, 3 y 5. Que 3, 5, 7. Entonces, ¿por qué tiene una carga positiva? Por lo siguiente, vea, nos vamos a regresar. Aquí, y eso lo escribimos con azul. Aquí este fósforo tiene valencia de 3. Por lo tanto, está formando 3 enlaces. Una vez que forma este enlace de acá, ese enlace ahí adicional pasa o se transforma para trabajar con una valencia de 5. Entonces, ¿por qué quedó con carga positiva? ¿Por qué habrá quedado con carga positiva? Pues hombre, si pasa de una valencia de 3 a una valencia de 5, debería estar formando ¿cuántos enlaces en total? ¿Cuántos? Pues 5, pero tiene 5, pero solamente está formando 4. Entonces, ¿por qué tiene carga positiva? Pues porque tiene un orbital vacío. Por eso. Listo. Y lo vamos a escribir ahí. Entonces, tiene carga positiva. Positiva. Debido a un orbital vacío. Listo. Es por eso. Por eso es que tiene carga positiva semana. Entonces, pregunta. ¿Será que ese enlace entre el oxígeno negativo y el fósforo positivo se puede hacer sí o no? ¿El oxígeno tiene capacidad de donar electrones? Sí. ¿El oxígeno tiene capacidad de formar un enlace adicional? ¿Sí o no? Sí, porque por lo general los oxígenos forman dos enlaces. Listo. Y pregunta, ¿el fósforo tiene capacidad de formar un quinto enlace? Díganlo ustedes. Acabé de escuchar a alguien entrecortado y eso me preocupa. ¿Seré yo el de la mala conexión? Ujú. Aló, ¿me están escuchando? Sí, Ah, bueno, entonces, ¿el fósforo tiene capacidad de formar un quinto enlace? Sí, claro, porque ahí tiene una valencia de 5. Por eso. Entonces quiere decir que la primera opción que proponía Samir es la más opcionada, es la mejor. Y aquí el mecanismo, o bueno, esta reacción que viene es irreversible. Sí, yo sé, eso va a quedar muy feo, pero bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Listo, ya pues.
Por acá un benceno, por acá otro, por acá otro. Y ahora viene lo más interesante. Dejémoslo en esos términos. Que es formar ese ciclo que hay ahí. Que se nos va a formar ahí. Oxígeno. Por acá este carbono. Que este carbono por un lado se enlaza a uno, dos carbonos. Uno, dos carbonos. Y por otro lado, este carbono se enlaza a otro carbono, que es el que sí se enlaza al oxígeno, y que por un lado se enlaza a un hidrógeno. Sí, yo sé que eso quedó todo remontado ahí, pero pues, ¿qué más da? Y nos queda también enlazado a este anillo de acá. Listo. Si se lo preguntan, la respuesta es sí. Eso ahí que se formó, eso es muy inestable. Listo. Entonces miren lo que vamos a hacer. Estos dos electrones, los dos electrones de este enlace de acá con el oxígeno, entre el carbono y el oxígeno, los vamos a utilizar para formar un enlace pi entre el oxígeno y el fósforo. Y entonces, como el fósforo no puede formar 6 enlaces, estamos obligados a romper este enlace de acá, de donde esos dos electrones los vamos a usar para formar un enlace pi entre esos dos carbonos. Y entonces, ¿a qué llegamos? Pues a lo siguiente. Creo que me va a tocar bajarlo más. Dejémoslo ahí mientras tanto. Apenas fue, vea. Entonces ese fósforo va a terminar formando un enlace doble con un oxígeno. Con ese oxígeno. Y por el otro lado nos va a quedar esta belleza. Nos va a quedar 1, 2, el tercero es el que forma el doble enlace, 4 y 5. Entonces, 2, 3, 4, 5. Ese 5 es el que ese quinto es el que se va a enlazar al ciclo. Híjole, eso no es lo que yo quiero. Eso sí es lo que yo quiero. Listo, vamos a ver si nos da. Yo diría que sí. Entonces tenemos H3, 1, 2, el tercero, 1, 2, el tercero es el que forma el doble enlace. 1, 2, 3. Se enlaza al cuarto, que es este de acá, y ese cuarto se enlaza al anillo. Y listo. Ahí nos quedó. Ahí está. Mm.
Bueno, a ver. Ahorita tenemos la reunión que les cité ayer. Yo creo que podemos ir dejando hoy por acá. Recuerden asistir a la reunión que les cité ahorita a las 7:45. Profe, a propósito de esas reuniones, ¿para qué? Para comentarles una información muy importante. Listo, listo. Sí, porque ayer tuve una reunión con las directivas de la facultad, con mis jefes directos, precisamente por una confusión que hubo. Entonces hubo un malentendido. Y entonces vimos la necesidad de, por mi parte, por ser su profesor, hacerles una aclaración. Listo. Muy importante. Y también para jalarles las orejas, para que no vayan a cometer ese tipo de errores. Pues ahorita como estudiantes no hay mayor problema. Listo, porque eso se soluciona conversando, dando versiones y aclarando las cosas. Pero en un ambiente laboral eso puede ser delicado. Listo. Entonces ahorita conversamos, muchachos. Con Profe, ¿a mucho las gusto. qué es? 7:45. En 13 minutos. R. Listo, ahorita nos vemos.